Bien, muy buena noche, les saluda el amor del Señor. Gracias una vez más a Dios por darnos la oportunidad de poder hablar la palabra de Dios. Sé que necesitamos seguir estudiando y conociendo lo que es la responsabilidad como cristianos aquí en la tierra. La semana pasada hablé del tema la iglesia verdadera, donde tomé Mateo 16 al 18, tratando de llegar a un aclaramiento donde la iglesia católica y romana trata de ser verdadera, y tratamos con pasajes bíblicos de negar que eso era una falacia. Ahora vamos a tomar otro tema que casi es la continuidad de aquel tema que tomamos primero. El tema de hoy se llama: ¿los pastores tienen poder para perdonar pecados? Porque la iglesia católica dice que los papas, ellos sí tienen poder para perdonar pecados. Y hoy se está saliendo una corriente muy abierta que está teniendo pegada. Por ahí hay unos personajes que ya no están usando sotana. Ya se sacan la sotanita, se ponen un polito, una corbata. Podemos ver que Satanás no duerme y está tratando de traer corrientes para decir que quieren impactar al mundo, porque sabe que está perdiendo credibilidad la iglesia católica. Entonces, hay por ahí unos varoncitos que andan como cabra loca y que toman los pasajes bíblicos dándole una mala interpretación. Entonces, ellos dicen que los papas sí tienen poder para perdonar pecados. Ahora, nosotros como cristianos, la pregunta es: ¿los pastores, Dios ha delegado poder para perdonar pecados? Y toman como cita bíblica la iglesia católica San Juan 20:23. Yo quisiera dar lectura a ese pasaje bíblico para ver qué es lo que Jesús estaba tratando de decir en ese pasaje. San Juan 20:23 dice así: ¿a quienes remitiréis los pecados? Les son remitidos, y a quienes los retuviereis, les son retenidos. Entonces, según la iglesia católica romana, dice que este pasaje es donde Pedro recibe la autoridad de Jesús para que él perdone pecados. Entonces, y así a través de los tiempos, ellos dicen que se les ha delegado también a los papas esa autoridad de perdonar pecados. Para empezar, Pedro fue un apóstol llamado a servir a Jesucristo a carta cabal. Pedro, antes de convertirse al cristianismo, era judío, descendencia de judíos, padres pescadores. Y cuando Dios lo llama, le da una oportunidad de trabajar en el reino de Dios. Número uno, la iglesia católica siempre ha enseñado también que los que servían a Dios, por ejemplo, Pedro nunca tuvo mujer. Y eso es una gran mentira del diablo. Pedro tuvo su mujercita como muchos otros hombres. Quizás algunos, como es el más abierto que habla la Biblia, es el apóstol Pablo, que él nunca tuvo. Él sí se eunuco por causa del evangelio. Pero Pedro sí tenía su esposa, su hogar, su familia. Incluso la Biblia dice que Jesús le hizo un milagro a la suegra de Pedro. La suegrita de Pedro estaba enferma. Jesús llegó y la sanó de fiebre. Y la iglesia católica dice que como Pedro nunca tuvo mujer, por eso ellos nunca tienen mujer, porque siguen ese ejemplo de vida. Y hacen donde ellos, como dice, se niegan rotundamente a querer tomar compromiso de formar un hogar. Cosa que la Biblia lo niega, que Pedro nunca haya tenido su esposa, su hogar, sus hijos. Ahora, tomando esta cita de San Juan, ¿qué era lo que Dios quería decirnos? Yo estaba buscando la palabra
remitiréis. ¿Qué significa la palabra remitiréis? ¿No? He estado tratando de hacer un poco de, buscando el verdadero significado de esta palabra o algo que pueda ayudar a entender con mejor eficiencia esta palabra. La palabra remitiréis, según lo que encontré en el diccionario y parte de ello, dice así, quisiera leerlo, significa enviar o mandar una cosa a una persona. También viene la palabra remitido, que viene a ser del nombre o un artículo o una noticia. También quiere ser otra palabra más directa. Cristo ha resucitado y le reitera a Pedro sobre la necesidad de la gran comisión de ver que se le dio no solamente a Pedro, sino a todos los apóstoles, la tarea de hacer discípulos, de doctrinar en el Evangelio de Jesucristo, en la nueva vida en Cristo. Esto implica una obra apostólica que tenían como resultado del nuevo nacimiento. Ahora, si la Iglesia Católica dice que se les ha dado, según ellos, el poder para perdonar pecados, la pregunta es, el que confiesa, el hombre que va hacia donde el Papa, hacia donde un cura, miremos su perfil de vida de ellos y hagamos una comparación con la vida del apóstol Pedro. La Biblia dice que Pedro, primeramente, era un varón lleno del Espíritu Santo, apartado del mal. Ahora, si nosotros tratamos de retener ahí y miramos el perfil de aquellos que dicen que tienen poder para perdonar pecados, ¿cómo son ellos? El 99,9%, muchos de ellos, quizás ese uno se escapa, son borrachones, amantes de la idolatría, muchos de ellos homosexuales, muchos de ellos amadores del pecado. Quizás algunas personas de ellos quizás se esfuerzan a hacer lo correcto, pero eso será un 1%. Pero la Biblia dice que sin Cristo no se puede vencer al pecado. Entonces, ¿cómo yo puedo ir a confesarme a un hombre con semejantes pergaminos alejados de la palabra de Dios? Además, Pedro era un hombre que había nacido de nuevo, que había renunciado al pecado, que había dicho, nunca más vuelvo a hacer lo que a Dios no le agrada. Pero estos señores que salen por la televisión o simplemente en diferentes los puedes ubicar, son más falsos que el mismo diablo. Porque muchos de ellos abrazan una doble personalidad, donde Jesús le dice a Pedrito, Pedrito, yo te voy a encargar el misterio de la reconciliación. Otra parte, donde él estaba llamado a llevar al pueblo de Dios, al pueblo de Israel, a los caminos que se establecía a través de la nueva oportunidad que Dios nos daba a través de Jesucristo, que es la gracia. Pero toda persona que venía a arrepentirse no seguía practicando el pecado, porque la Biblia dice que el que practica el pecado, su padre es el diablo. Entonces, ¿cómo un hombre que no ha nacido de nuevo a perdonar pecados? Y lo que Dios quería decir acá, netamente se enfoca el 23. ¿A quiénes le serán remitidos? ¿Qué quiere decir? Toda persona que venga hacia los hombres de Dios a pedir una ayuda, como dice, renunciar a la vieja vida. Solamente el apóstol Pedro era un puente, un instrumento, en lo cual él lo guiaba a Jesucristo. No que él tenía el poder para, pero él lo guiaba cómo ayudarlo a presentarse a Jesucristo. Porque la Biblia dice que el único que tiene poder para perdonar pecados solamente es Dios. Y eso es a través de Jesucristo. Y Jesucristo también recibió esa misma autoridad porque Jesucristo también era Dios.
Ahora, ¿por qué la Iglesia Católica ha tratado de engañarle al mundo, dándole una mala interpretación a la palabra de Dios? Y ellos muchos dicen, no, los cristianos son gente que nunca ha estudiado, la mayoría son gente, y ellos se llenan de mucha pompa, decir que ellos han estudiado muchos años. Estas palabras, cuando uno recibe a Jesús, el Espíritu Santo entra a tu vida. La Biblia dice, ¿no?, que esta palabra fue ocultada para aquellos que se creían ser la última pomada, la última Coca-Cola del desierto, y Dios la dio a aquellos humildes, aquellos que la gente nunca apostó por ellos. Jesús llamó, casi siempre se enfocó en las personas, como dice, humildes, gente que quizás no tenía un poder económico. Porque la mayoría que tenían el poder económico muchas veces, ahora y desde esos tiempos hasta ahora, no quieren nada de Dios. Pero yo sé que hay ricos que también han doblegado su corazoncito a decirle un sí a Cristo a raíz de circunstancias que la misericordia de Dios los alcanzó. Ahora, otra cita bíblica que toman los hermanos católicos, donde ellos dicen que aquí Dios está diciendo que ellos tienen poder, autoridad para perdonar pecados. Yo lo voy a leer, le voy a llevar al libro de Mateo 18:18. Ellos también toman esta cita bíblica dando el respaldo de que para perdonar pecados. Es así que dice Mateo 18:18. De cierto os digo que todo lo que atéis en la en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Entonces, ¿qué cosa quiere decir? Mira, la Iglesia Católica dice, no, aquí otra vez Jesús está diciendo que Él nos ha dado el poder para perdonar. Lo que Dios está queriendo aquí decir es lo siguiente. Si tú regresas un poquito atrás y miras, ¿qué dice el tema de esa introducción? ¿Cómo se debe perdonar al hermano? Aquí está hablando cuando dos cristianos arrepentidos, en el transcurso de la carrera cristiana hacia la perfección, hacia la madurez espiritual, muchas veces van a haber choques. Y cuando esos choques se dan, a veces como uno viene cargado de orgullo y no es fácil de doblegar como dije, esa raíz de amargura, esa raíz de orgullo, lo que Jesús te está diciendo. Si tú quieres verdaderamente que mi presencia te acompañe y vaya contigo, tú que has ofendido al hermano, ve y pídele perdón. Y si ambos se han ofendido, ambos se deben tomar el paso del perdón, para que la oración, cuando ellos eleven a Dios, pueda ser escuchada. Pero como el Papa o los curas lo malinterpretan y dicen, ven, aquí dice, ¿ves? Y lo vuelven a leer y te lo leen en la cara. De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Otra vez os digo que si dos de vosotros se pusieran de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidiereis, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy en medio de ellos. Habla de los nuevos nacidos en Cristo, de la necesidad de un pueblo arrepentido, de un corazón que le ha dicho, no, hoy me convierto a Cristo, y dice, no, de aquí en adelante dejo de practicar el pecado. Dejo de practicar la hechicería, la brujería, dejo de practicar, como dice, la homosexualidad, dejo de practicar el amor al tabaquito, el amor a la droga, el amor a la cerveza. Una nueva vida. Eso está hablando. Y a veces, como le dije, hay ásperas, a veces hay momentos que el cristiano entre ellos chocan con el mal carácter. Y queremos que Dios nos siga guiando hacia la perfección. Dice la Biblia que deben perdonarse unos a otros. Eso no quiere decir que yo me voy a ir donde el Papa y me voy a doblegar para que me perdone, porque él es un borrachón. Muchos de ellos son, como es, quizás pocos son las personas leales, pero la mayoría verdaderamente ocultan su verdadera identidad. Y Jesús le dijo, que por encima se ven bonitos,
pero por dentro, como dice, son sepulcros blanqueados. Eso es la Iglesia Católica, sepulcros blanqueados, que tratan de guiar y tomar la Biblia dándole una mala interpretación. Si la Iglesia Católica dejaría de honrar a la Virgen María, dejaría de honrar a todo tipo de instrumento diabólico que ha inventado, y se volviera de sus malos caminos, y si se arrepintiera a Cristo y se dejaría llevar a la luz de la Biblia, Dios los va a perdonar y los va a usar como instrumentos para hacer de bendición al alma perdida. Pero recuerde, amigo, un ciego no puede guiar a otro ciego. Otra cita bíblica que ellos toman y que dan a entender que dice que sí se les ha dado poder. Voy a leer en Mateo 12, 22 al 37. Vamos a ver qué dice Mateo 12, 22. Porque ellos ahora hay una corriente que está tratando a lo largo y ancho de trastornar y de engañar la vida del hombre. 12, 22. 22 dice así. Mira, la blasfemia contra el Espíritu Santo. Ellos toman y dicen, no, el único que se le puede aceptar para ser perdonado es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Eso es verdad. La Biblia dice que cualquiera que hable mal contra el Espíritu Santo no se le será perdonado en esta vida y en la otra vida. ¿Y qué significa hablar mal del Espíritu Santo? Declarar o confesar que el Espíritu Santo no le pertenece a Dios, hablar que eso es aberración que viene del diablo, ese es hablar contra el Espíritu Santo. O sea, como dicen otras palabras, tratar de dejar mal parado al Espíritu Santo significa que el que hable mal del Espíritu Santo no le será perdonado. Pero dígame usted, si nosotros nos detenemos un poquito más y miramos en la Biblia, en ninguna parte de la Biblia, del Nuevo Testamento, ni del Antiguo Testamento, hay un pasaje bíblico que diga, yo, Pedro, te perdono tus pecados. Ven, confiésame a mí porque yo soy el apóstol y te perdono. O ven a un apóstol como Juan. Sabes que yo soy Juan y te tengo poder y te perdono los pecados. Eso no dice la Biblia. El único que perdona pecados se llama Jesucristo. Entonces, otra de las citas bíblicas que la Iglesia Católica dice, no, aquí dice Dios que nos para, pero por eso tienes que venir a mí. Mira, ¿y qué dice? Toman un ejemplo que lo escuché. Una vez un hombre dijo así, yo quiero buscar a alguien que perdone mis pecados. Se ha ido a la iglesia cristiana, ellos le han dicho que los cristianos no perdonan pecados. Igual, y yo les voy a decir que también nosotros los cristianos no perdonamos pecados. El que perdona pecados se llama Jesucristo. Ahora, ¿se han ido a los testigos de Jehová si perdonan pecados? No. ¿Se han ido a los adventistas? No. ¿Se han ido a los mormones? No. Y que supuestamente ha ido a la iglesia católica esa alma sedienta y ha dicho que ellos sí tienen poder para perdonar pecados. ¿Y quién es ese farsante mentiroso? Te vas a confesar. Yo quiero que tú te detengas un poco y trates de pensar. Y en ninguna parte de la Biblia habla que los apóstoles, Dios le dio un poder y que por ahí se iba predicando que ellos perdonaban pecados. En ninguna parte. Y también toman otra cita bíblica del libro de Proverbios 28:13. ¿Qué dice Proverbios 28:13? Ese pasaje también ellos lo toman y dice, ¿ves? Aquí Jesús dice que hay que venir a confesar los pecados ante el Padrecito. Pobre sinvergüenza. Este está más perdido que Belcebú. Proverbios 28:13 dice así, el que encubre su pecado no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta. Cuando el cristiano se arrepiente al escuchar la palabra de Dios, la Biblia dice que apartarse del mal, pero se confiesa ante Dios. Pero para eso alguien tiene que predicarle la palabra
necesidad de cambiar la vida. Y eso se llaman pastores, evangelistas, profetas, maestros. No se llaman borrachones, homosexuales, mentirosos, lesbianas. No se llaman transexuales, no se llaman se llaman almas arrepentidas, que Dios los usa como instrumento y donde la gente viene para pedir un perdón a Dios, y el cristiano solamente le predica la palabra y el Espíritu Santo lo convence de pecado y de juicio. ¿Y qué dice? Confiesa y se aparta. La mayoría de que van a confesarse ante un cura, muchos van a confesar que le sacaron la vuelta a su esposa o a su esposo, pero salen de ahí de la confesión, aparentemente ya el padre los limpió, pasan 2 días, 3 días, otra vez se están encontrando a las escondidas y juegan ese estilo de pecado porque supuestamente dice ya se les perdonó. Eso no quiere, la Biblia dice y se aparta. O sea, si yo confieso la necesidad de pedirle perdón a Dios, no al apóstol Pedro, no al apóstol Juan, no al fulano que Dios lo usa como un instrumento, sino a Dios, y Dios usa esa vida para guiarlo nada más, porque el que perdona se llama Jesucristo. Entonces, dice, después de confesar, él tiene que demostrar un cambio de vida, de un verdadero arrepentimiento. Eso significa Proverbios 28:13. Hay gente que le gusta vivir pecando. Va y le pide perdón a Dios, pasa unos días y sigue haciendo lo mismo. Vuelta, va y le pide perdón, pasa lo mismo, otra vez sigue lo mismo. Entonces Dios dice a esos residentes, a esos que les gusta vivir pecando, todo el tiempo vienes a pedirme perdón. Y te dice Proverbios, está bien, yo te perdono, demostrarme cambio, un verdadero arrepentimiento, porque tú ya eres residente en tu pecado. Eso es lo que quiere decir Proverbios. El que encubre su pecado prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Hay gente que confiesa de boca, pero de aquí, de corazón, no quiere arrepentirse porque le gusta la cochinada, le gusta el pecado, le gusta la inmundicia, le gusta vivir en los burdeles, le gusta vivir, como dice, tomando el plato. Eso no es un verdadero arrepentimiento. Si la iglesia católica enseña ese tipo de doctrina, todo el mundo se salvaría y el mundo no caminaría como camina. ¿Por qué el mundo camina así? Porque no hay un verdadero arrepentimiento. Se confiesan en el lugar equivocado, con la persona equivocada. Los apóstoles no llevaban ese perfil de vida como hoy lleva la iglesia católica. La iglesia católica está lejos de la presencia de Dios, al menos que se arrepientan. Ahora, otro de las citas bíblicas que ellos toman y dicen, no, de verasmente, nosotros recibimos ese legado de que recibieron el apóstol Pedro. ¡Qué mentira más mentira! A veces a mí personalmente me da ganas de sacar un chicote como hizo Jesús antes en el templo y se los dio, porque están arrastrando almas al infierno. Ahora, ¿qué dice Santiago 5, 14 y 16? Mira, este pasaje también agarran los católicos y dicen, no, los protestantes están mal, porque ellos no aceptan esta realidad que Jesucristo dio a los apóstoles para perdonar pecados. Yo le digo en el amor del Señor, si eso fuera así, ¿cuál sería el reino de los cielos? Cualquier borrachón entraría al reino de los cielos. Cualquier persona que no se arrepentió entraría. Así cualquiera es cristiano. Santiago 5, 14 al 16. Mira lo que dice Santiaguito, el apóstol Santiago. Y nunca se está dirigiendo a un católico mal arrepentido. Si se dirige a un católico que se arrepintió de verdad, que renunció a su mala vida. Pobrecitos. El día que venga Jesucristo y cuando todos estemos delante de Dios, muchos van a salir avergonzados. Satanás los engañó y para adentro al infierno.
Dice la Biblia, Santiago 5, 14 al 16. Mira lo que ellos malinterpretan la Biblia. Dice la Biblia así: y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará. Y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Otra mentira con una mala interpretación. Ellos leen un pasaje correcto, pero dándole una mala interpretación, un mal resultado a una verdadera respuesta. ¿Qué es lo que Dios está queriendo decir ahí? ¿Qué es? Y ellos dicen, no, mira, aquí Dios nos ha dado poder a nosotros. Y los cristianos protestantes, ellos no saben interpretar la Biblia. ¿Y qué dice? Y toman este pasaje: y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará, y si hubiera cometido pecados, le serán perdonados. O sea, ellos dicen que con este pasaje ellos pueden perdonar pecados. En el amor del Señor. Aquellos curitas, a uno le llaman sacerdotes, yo sacerdotes, porque no entienden la palabra. Está tan sencilla. Esta palabra le voy a leer, ¿qué dice más adelantito? Porque yo no me puedo quedar ahí para poder enfocarnos. ¿Qué es lo que Jesús estaba tratando de hablar a través del apóstol Santiago? ¿Qué dice? Confesad vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros, para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. ¿Qué quiere este pasaje? Cuando el hogar cristiano, una persona arrepentida, empieza a caminar su peregrinaje, y a veces como consecuencia de ello es uno que puede hacer, y empieza a caminar, a crecer. La persona ha formado un hogar, ya vino a Cristo con 2 hijos, su esposa, y en el camino ellos muchas veces han llevado asperezas, peleas, gritos, pero a veces ninguno de ellos quiere perdonar, no quiere dar su brazo a torcer. ¿Qué pasa ahí cuando una persona carga el resentimiento, carga ira? Porque a veces no están dispuestos a perdonarse, porque dicen, no, tú no vas a cambiar nunca, tú eres así. Lo que Santiago le está diciendo, que muchas veces una de esas razones es para que el hombre pueda enfermarse. ¿Y para qué? Para que esa enfermedad lo lleve a reflexionar, lo lleve a darse cuenta que no está bien su proceder en el mensaje de Cristo. ¿Y a quién Dios llama? A los ancianos. ¿Quiénes son los ancianos? Las autoridades que Dios ha levantado en una iglesia. Y esas autoridades no son borrachones, no son homosexuales, no son, como dije, ladrones, no son ex ladrones, ex homosexuales, ex violadores, gente que se arrepintió de su mala vida. Dios los usa como instrumentos para hacerles recordar que la Biblia dice que muchas veces para obtener un bienestar hay que perdonarnos unos a otros. ¿Con quién? Con los que se han ofendido. Acá, el 16 dice, confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. Y la oración eficaz del justo puede mucho. De un justo es una persona que ha cambiado, que ha renunciado al pecado, le ha dado la espalda al pecado, y a través de Jesús el hombre es usado como un instrumento para llevar una bendición a ese hogar. ¿Y qué hace que produzca sanidad en esa persona enferma? ¿Qué hace? La Biblia dice el confesar, o sea, el perdonarse ambos que están peleaditos. Hay en este peregrinaje, yo he tenido como dice, el privilegio de orar en este perfil, presentando, a veces me han llevado a orar por personas que están enfermos. Incluso recuerdo ahorita, hace mucho tiempo, no hace mucho, una persona me llamó a orar y estaba muy grave de salud, de enfermedad, estaba muy mal, y yo le dije que para que Dios lo pueda perdonar debería haber un verdadero arrepentimiento y aún una confesión entre esposa, entre hijos, porque a veces están peleados, enemistados, y mediante ese perdón que ellos mismos se dan, y Jesucristo está observando su verdadero arrepentimiento, uno como hombre de Dios ora
y los ayuda a alinearse con Cristo, porque Cristo es la máxima autoridad, solamente uno es un instrumento, y declara las promesas de Dios, como dice aquí, hay un resultado, porque Dios no se puede contradecir a su palabra. Hoy la Iglesia Católica ha inventado métodos diabólicos para extraviar a la humanidad de la verdadera entrada, del verdadero camino que se llama Jesucristo. ¿Qué hace la gente? A mí me da pena. Me da pena porque a la edad de, como yo le decía en uno de los mensajes, de 6, 7, 8 años, ¿cuántas veces me llevaron a poner una velita al cautivo de Ayabaca para recibir un milagro? Nunca me hizo el milagro. Llegó un tiempo que yo pensé que no existía Dios y que tampoco existía el diablo. El no recibir un milagro me hizo que yo dudara en un momento de mi vida que no existiera Dios y que no existiera ni el diablo. Muchas veces lo andaba buscando a Dios donde está y lo andaba buscando al diablo y no encontraba ninguno de los dos. Pero yo me di con la sorpresa que al diablo nunca lo iba a encontrar porque el diablo estaba dentro de mí. Porque yo practicaba el pecado, hacía lo que el mundo normal hace. ¿Cómo me va a manifestar si me gobernaba? Pero cuando las vendas de los ojos Dios me las sacó, me hizo entender su misericordia y pude entender que a Dios nunca lo podía alcanzar ni siquiera para tener un diálogo así, porque como pecador más rápido hubiese caído fulminado delante de su presencia. Pero la Iglesia Católica dice que ellos tienen esa autoridad. Yo le digo, ¿cuánta gente va a la Iglesia Católica y nunca recibe su milagro? Y si a veces recibe un milagro, es porque los demonios los acompañan. Se llaman milagros mentirosos, porque a la larga, a la corta, te va a llevar al infierno. Dice, no, a mí me sanó la Virgencita de Guadalupe, a mí me sanó el Cristo morado, ahí estaba el Padrecito, me echó agüita bendita. ¿Sabe qué? Esa agua bendita muchas veces es una agua profanada, una agua maldita. El verdadero sacerdote, que algún momento me escucharán, dirá, ¿y cómo lo sabe? Porque a mí me encanta leer mucho, y libros de ex sacerdotes que antes han sido cerdos ahí en la Iglesia Católica. Dios se han arrepentido y han venido a la nueva vida. Y ellos caminan predicando un verdadero arrepentimiento. Si no me equivoco, hay uno en Huánuco. El padre, creo que el ex sacerdote, se llama Paulo César, creo, si no me equivoco. Yo tuve la suerte, el privilegio una vez de movilizarlo. Conversé con él, llegó a la casa de un familiar y ahí compartía sus experiencias. Ese hombre fue un ex sacerdote que salió de la Iglesia Católica, y él contaba las perlitas que hay en la verdadera iglesia. Hay muchas perlotas, por eso no se llaman sacerdotes, sino cerdotes, de cerdo, porque les gusta vivir en la cochinada. Eso dirá, hermano Hildebrando, está ofensivo. ¿Qué le dijo Jesús? ¿Qué le dijo Juan el Bautista? Generación de víboras, ¿quién os enseñó a escapar de la? Él no le pasó mantequilla, y eso le costó esto, la cabecita. Quizás me la puede costar a mí, pero me podrán cortar la cabeza, pero me hacen un favor y me voy a un mejor lugar. Y le diré, adiós cerdotes, me voy a un mejor lugar. El cristiano tiene que estar dispuesto a morir por la causa de Cristo, y no le debe temblar la mano para decir la verdad al mundo, que cada día de la en pos, y todos ellos son católicos. Pobrecitos, si las ovejitas están así, saca una conclusión, ¿cómo estará el líder? Pero como la Iglesia Católica dice que nosotros partimos en la cloaca donde antes vivíamos, y dice que estamos extraviaditos, que por favor regresemos, que volvamos al redil original, que volvamos a hacer homosexualidad, que volvamos a practicar el lesbianismo, que volvamos a practicar la hechicería, que volvamos a practicar todos los hábitos negativos que a Dios no le agrada. Y dice, regresen. ¿Sabes qué? Muchas veces Satanás está usando la boca de aquellos sacerdotes, para que volvamos ahí, para vivir igual que ellos, emborrachándonos, tomando, practicando el pecado. El verdadero cristianismo de los discípulos que siguen a Cristo son gente arrepentida, que le dijeron, nunca más, demonio mentiroso, me vas a tener cegado, preso en la homosexualidad, en el lesbianismo, en la brujería, en la hechicería. Gente que le ha dicho no más al pecado. Ese es el verdadero arrepentimiento. Y esos fueron los hombres que Dios usó como
como Juan, como Lucas, como Marcos, como el apóstol Pablo, y hombres como Felipe, como Esteban, no eran borrachones. ¿Por qué mienten? ¿Por qué le niegan la entrada al alma perdida, a la verdadera fuente que se llama Jesucristo? Por esa causa la ira de Dios está para caer, porque el ser humano está negándole la verdadera entrada al reino de Dios. Voy a ver otra cita bíblica que la Iglesia Católica toma para decir que ellos son la verdadera iglesia. Está en el libro de Marcos 2:7. Otra cita bíblica que aquí dice Dios así, y que por eso nosotros hacemos eso. Los cristianos están loquitos, ellos malinterpretan la Biblia. Pobrecitos de estos cabezones. Dios tenga misericordia en el día final. En el día final, ahí los quiero ver con toda su mentira. Si no se arrepienten, pero están a tiempo. Dice la Biblia que mientras hay aliento de vida en el cuerpo, uno tiene opción de volverse a Dios. Está en Isaías 26. Mientras hay aliento de vida en el cuerpo. Mira lo que dice Marcos 2:7. Y ellos toman las citas bíblicas, pero con una mala interpretación, con un mal concepto. Y usted dirá, hermano Hildebrando, ¿tanto así se pueden equivocar? ¿Sabe por qué se equivocan? Porque su padre. Y le voy a decir con una cita bíblica. ¿Se acuerdan ustedes en la tentación de Jesús? Cuando Jesús, después de haber ayunado 40 días, dice la Biblia que tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, haz que estas piedras se conviertan en pan. Y así. Pero voy a la más tentativa. ¿Qué le dijo Satanás? Escrito está también. Mira lo que tomó Satanás tomando cita bíblica. Y eso no es para asustarse, porque la Iglesia Católica es un instrumento de Satanás. Así directo hay que decirlo. ¿Y qué tomó Satanás? La cita de Salmos 91. Dice, escrito está también, Señor. Mira lo que dijo Satanás. Escrito está, pues a sus ángeles que te guarden en todos tus caminos. Sobre las manos te llevarán, pie no traspiés en piedra. ¿Qué le estaba diciendo Satanás a Jesús? Que se tire del pináculo del templo, porque escrito está. Satanás usó una cita bíblica, pero dándole una mala interpretación. Así la Iglesia Católica hoy toma la Biblia dándole un mal concepto, porque no les ha alumbrado la luz del Evangelio, porque su príncipe es el diablo. Y eso hay que decirlo con verdad. Así nos llegue a costar la vida, hay que decirle la verdad. Yo tuve un amigo, un hermano en Cristo, que lo oí decir que en una oportunidad, cuando estuvo predicando la palabra fuera del país, por no decirlo por Italia, fue duro con la palabra contra la idolatría, contra el pecado. ¿Y qué dijo el varón de Dios? Que por ahí enviaron para ofrecerle dinero para que no hable mal contra la Iglesia Católica, que no sea duro, que no sea muy radical contra la idolatría y contra el cristianismo, que si él hacía así, iba a venir un buen fajo de plata mensual a aquel varón. Pero gracias damos a Dios que ese varón no se vendió por dinero, porque el verdadero cristiano no vende su salvación por un carro, por un poco de dinero, porque eso es perecedero. ¿Qué dice la Biblia? Hacer tesoros en el cielo, arriba, donde el ladrón ni el cura puede entrar a malograrte ese regalo que Dios nos da, donde Satanás no puede entrar para desacreditar los intereses o tus ganancias. Así le hicieron a mi amigo. Por eso yo sé, yo he conversado con muchos de ellos. Tienen así, careta. Muchos de ellos ahora ya están saliendo del closet. Ya entrevistan abiertamente. Ya están ahí. De día se ponen un habitito y de noche ya se va una mariposita, se vuelve. Y eso no es así. ¿Cómo crees que Dios les va a encomendar a esos hombres para que les dé poder para perdonar pecados? ¡Qué mentira tan grande! Hay que decirlo como es. A mí me enoja eso, que la gente pueda malinterpretar las Sagradas Escrituras dándole un mal uso. ¿Qué dice Marcos 2:7? Mira lo que dice Marcos 2:7. 2:7.
¿Por qué habla este así? Blasfemias dice. ¿Quién puede perdonar pecado si no solo Dios? Marcos 2:7. ¿Ves? Dios nos ha dado, Jesús nos ha dado poder para... Jesús estaba ahí tratando de liberar a una persona que estaba, como dice, enferma. Jesús sana a un paralítico, dice el tema de esta experiencia. Los fariseos, los saduceos, los hombres de la ley, que trataban de regirse siempre bajo la ley, trataron de malinterpretar una buena acción de Jesucristo. Dijo, muchas veces le dijeron, por el príncipe de los demonios, echa fuera a los demonios. Pero con Jesús, conociendo los pensamientos de ellos, si tú lees en el 8, dice, y conociendo luego Jesús su dice, dentro de sí mismo les dijo, ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir al paralítico, tus pecados te son perdonados? O decirle, levántate, toma tu lecho y anda. Lo que Jesús estaba demostrando, que él no solamente tenía poder para perdonar pecados, sino que él, como hijo de Dios, como representante de su Padre en la tierra, él tenía autoridad. Él podía haberle dicho al paralítico, ¿sabes qué? No necesidad de decirle tus pecados son perdonados, simplemente levántate, anda y vete a tu casa y recibí el milagro. Pero dime tú, ¿algún de estos curitas que hay en la tierra pueden hacer eso? Cuando a veces hay gente que está endemoniada. Ellos han sacado ahora los exorcistas, que van con una crucecita y le ponen ahí, le echan agua bendita. ¿Sabe qué le estás haciendo más maldito? Porque le eches esa agua bendita que no respalda la Biblia, una agua profanada. Y en vez de ayudarle le metes más demonios. Y muchas veces aparentemente esa gente, cuando he visto esas experiencias, lo llevan más al infierno. Lo hacen más hijo del diablo, porque el que lo está guiando está más endemoniado, más el pobre que está sediento de una libertad lo llena más de demonios. Nosotros los cristianos no le echamos agua bendita, no le echamos por ahí una crucecita, mucho menos le tiramos encima. ¿Sabes cuándo los demonios se van? Cuando ven en el perfil del que se acerca obediencia, un verdadero arrepentimiento. Ahí, gracias a Dios, por la gracia de Dios, Dios me ha permitido también ser parte de esas experiencias de echar fuera a los demonios. Por eso cuando yo veo ahí, digo, el hombre que le cree la Biblia, yo siempre digo, hay que leer las Sagradas Escrituras. No solamente hay que leer, hay que buscarle a Dios con un corazón humillado, arrepentido, para que la gracia de Dios nos pueda enseñar a conocer qué significa la Biblia. Ahora, ¿qué dice más acá abajito? Voy a hablar otras citas bíblicas que la Iglesia Católica toma y dice, ¿ves? Aquí los apóstoles han hecho esto y nosotros también lo hacemos. Leen la Biblia pero con una mala interpretación. Marcos 7:48. Mira lo que dice Marcos 7:48. Y ellos le dan una mala interpretación. 7:48. Dice así. No. Es Marcos 7:24. La fe de la mujer sirofénica. ¿No? Y toman ese ejemplo que ellos tienen ahí el poder para perdonar los pecados. Ahí no habla que el apóstol Pedro, el apóstol Juan perdonó los pecados. Jesús, Él es Dios. Y a pesar que Él ya ascendió, nosotros los cristianos, dice la Biblia en San Juan 14, 13 y 14. No dice que lo vas a poner al cura delante para que te perdone o para que pidas algo. 14, 13 y 14. Si algo pidieras al Padre en mi nombre, yo lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidieras al Padre en mi nombre, yo lo haré. Son promesas de que toda alma arrepentida que quiere una necesidad de pedir ayuda a Dios, se debe ir a Él con esa palabra y Dios le va a dar una respuesta. Pero no eso es para un alma borrachona que todo el tiempo vive en el pecado. Eso no, esos son para vidas arrepentidas, para gente que dejó de practicar el pecado. Pero ¿quiénes son ellos que dicen que no, que por acá? Yo le digo, en el día final saldrá a la luz tu verdadera identidad. ¿Quién fuiste? Delante de la gente uno a veces puede, igualito yo estoy llamado a vivir en santidad.
en la iglesia, fuera de la iglesia, en el trabajo, en la calle, en la casa. Varios amigos a mí me dijeron, desperdicias tu tiempo. De vez en cuando es bueno cambiar el menú. ¿Qué me estaban diciendo? Que hay que sacarle la vuelta a la esposa, pues, y ir a otra. Eso es la iglesia. Y todos ellos son católicos. Todos ellos de los sábados se van y se confiesan en la misa. Pero no hay un cambio porque el líder es más ciego que el diablo y no los puede guiar a la verdad. Porque no le ha resplandecido la luz del evangelio. Ahora, otras citas bíblicas que ellos toman y dicen, no, la Biblia nos dice y nos ha dado esa facultad. Voy a leerlo en el libro de Lucas. Voy a ir a un libro. Mira, ellos toman también una cita del Antiguo Testamento. Voy a ir al libro de Levíticos. Y estos sinvergüenzas toman el Antiguo Testamento también. Porque ahí dice, ¿no? Cómo el hombre se iba ante el sacerdote. Levítico, capítulo 5:5. Mira, yo estaba haciendo un seguimiento a unos estudios de la Iglesia Católica. Y me daba risa cuando leía. Y según ellos dicen, son los sacerdotes de estos tiempos. Levítico 5:5. ¿Qué quiere decir Levítico 5:5? Cuando pecare en alguna de estas cosas, aquel confesará aquello en que pecó. Esta cita bíblica hablan también los sacerdotes o los curas, diciendo que este es un aval, porque los levitas, los sacerdotes antiguamente así lo hacían. ¿Sabe qué hacía solamente esa confesión? Mira, si tú regresas un poco más y lees el título, ofrendas por el pecado. Ofrendas por el pecado. No solamente tenía que confesar. En esos tiempos, ¿por qué yo saco estas citas bíblicas? Yo he tratado de hacer un estudio, perseguirlo a la Iglesia Católica para verle cómo él toma citas bíblicas dándole mala interpretación. Y por ahí está ese Juan Toro. Y que la gente, los cristianos muchos van a querer debatir. ¿Para qué hablar con un ciego que no entiende la Biblia? ¿Por qué hablar con alguien que no quiere arrepentirse de verdad? Y se ríe. Y esos son las raíces que ahora, los tentáculos que está levantando la Iglesia Católica Romana. Para no perder gente. Para no perder, como dice, clientes, según ellos. Y el alma no es un cliente. El alma es una persona que está Dios interesado en que se salve, no verlo como un cliente o como un negocio, no. El cristiano verdadero al alma no lo ve como una oportunidad para ganar plata, lo ve como una necesidad de ayudarnos mutuamente a poder salvarnos de los juicios venideros. Y toma esta cita bíblica de Levítico 5:5 que dice, lo voy a volver a leer, dice así: cuando pecare en alguna de estas cosas, confesará aquello en que pecó. Si tú lees más atrás, los pecados en el tiempo del sacerdocio, no solamente tenía que confesar ante el sacerdote, sino que tenía que presentar una ofrenda por el pecado. Dígame usted, ¿qué es la ofrenda que le pide el cura para que usted pueda ser perdonado? Eso en el tiempo de la ley. Ahora en la gracia ya no se puede hacer eso. Antiguamente, a través de los sacerdotes, Dios permitía así. Pero hoy en el tiempo de la gracia, hubo un solo sacrificio, una sola ofrenda por el pecado. Y ese se llama Jesucristo de Nazaret, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y que por medio de Él, a través de Él, el hombre encuentra el perdón y la justificación de sus pecados. Y a través de él encuentra un nuevo nacimiento. El apóstol Pedro, el apóstol Juan, Mateo, ellos como tú, como yo, fueron almas que se arrepintieron y Dios los levantó como instrumento. Llevar el evangelio a temprana edad, cuando va a proclamar llamado la
mis amigos, los católicos. Aquí está la herramienta que ellos toman crédito diciendo que es verdad lo que ellos enseñan, y que nosotros los protestantes como no tenemos poder para perdonar pecados, no somos los verdaderos cristianos. ¿Cómo es Satanás? A veces yo personalmente lloro contra el diablo y digo, tanto poder de persuasión tiene que les engaña, los ciega. ¿Y saben por qué los ciega? Porque ellos no están dispuestos a renunciar a su mala vida, que lo tienen oculta por dentro. Por eso es que el evangelio no les resplandece. Ellos leen la Biblia, pero le dan una mala interpretación. Porque Satanás no es un buen líder. Las raíces principales es robar, matar y destruir. Pero las raíces de Jesucristo, nuestro líder, dice la Biblia que Él ha venido a dar vida y vida en abundancia. Camino de libertad al alma perdida. Isaías 61 dice que Él ha venido a dar libertad al que está preso. ¿Preso en qué? En la homosexualidad. ¿Preso qué? En la droga. ¿Preso qué? En el alcohol. ¿Preso qué? En la prostitución. ¿Preso qué? En el robo, en los hurtos, en las malas mañas. Jesucristo, Isaías dice que Él ha venido a darnos libertad. Pero aquellos hermanos que dicen que están en la verdadera fe, ellos no quieren cambiar. Ellos siempre quieren vivir su mundo oculto. Por eso yo le dije en este mensaje de anterior, cuando el anticristo venga, el que los va a apoyar a carta cabal y van a caminar de la mano es la Iglesia Católica Romana. No se me equivoque, mi hermano. Ellos son los que van a llevarle al mundo a entregarle el reino a Satanás. Porque ellos caminan de la mano con el diablo. Así. Porque ellos no quieren arrepentirse. ¿De qué? De sus hechicerías, de su idolatría, de los robos, de los hurtos, de la homosexualidad y de toda inmundicia de pecado. Hay que decirlo. Hay que decirlo. Eso se está para dar. Falta poquito. Ya se está preparando el camino para el nuevo orden mundial. ¿Y quién está ahí manejando los hilos por abajo? La Iglesia Católica. Y grandes poderes económicos están ahí porque les gusta la avaricia, les gusta el pecado, les gusta la cochinada. Pero diles esto, para ellos es una ofensa. Pero yo le digo al amigo, si usted quiere perderse, piérdase usted, pero no arrastre gente al infierno. Deje que la gente vuelva al verdadero camino que se llama Jesucristo, un nuevo estilo de vida. Ahora, mira, voy a leer un poquito. Yo estoy tratando, estos estudios pueden durar horas, pero yo estoy tratando de avanzar lo más rápido. Vamos a ver, según Levítico 5, mira lo que dice la Iglesia Católica. Ofrenda por el pecado. Cuando pecare alguno de estas cosas, confesará aquello. Y dice, este tipo de confesión se le denomina, según la Iglesia Católica le denomina de conversión. La Iglesia Católica ha sacado cantidad de enseñanzas diabólicas. La enseñanza dice de conversión. Mira, ellos han sacado las enseñanzas, lo poquito que me acuerdo. La enseñanza de conversión, la enseñanza del voto de castidad, han sacado las enseñanzas de las indulgencias, han sacado enseñanzas como por ejemplo de hacer penitencias, que se va la gente arrodillado por sus pecados, haciendo penitencias. ¿Cuándo en la tierra Jesús ha hecho eso? ¿O les enseñó a sus discípulos que por ahí se metían golpes sangriándose para obtener un perdón de pecados? ¿Y qué dicen? Por mi culpa, por mi gran culpa. Ese cree que es un verdadero arrepentimiento. Es normal. Se llama mutilación del cuerpo. Cosa que no es, a eso a Dios no le convence. Tú te puedes cortar hasta los dedos. Eso a Dios no le convence. Lo que a Dios le convence es un verdadero arrepentimiento. Alguien que obedece la palabra de Dios, que se aleja cada día del pecado. ¿Y qué dice más acá? Porque realizan, dice, sacramentos, la llamada de Jesús a la conversión. Ellos, dice, tratan de llevarlo a la llamada de la conversión que Jesús hizo. Usan la Biblia así.
como las olas del mar. Como que quieren entrar y no entran, igualito que el pueblo judío. En el tiempo de la ley tanto era la celosía. ¿Qué le dijo Jesús? Sepulcros blanqueados no entran ni dejan entrar. Ellos, la Iglesia Católica, está igualito. No entra la verdad ni deja entrar a la gente. Y hoy se está levantando con más artimañas, con más astucia. Y donde la Iglesia tiene que despertar. Tiene que despertar. Nosotros la Iglesia tenemos que despertar. Hacer luz en un mundo perdido. ¿Y qué dice 2 Corintios 5:20? Con este ejemplo voy a terminar. 2 Corintios 5:20, que usa la Iglesia Católica para decir que ellos sí, Dios les ha legado el poder. Mira lo que dice 2 Corintios 5:14. Con esta palabra voy a terminar. Para desacreditar que lo que la iglesia malinterpreta no es verdad la Iglesia Católica. 5:20. Y ellos dicen, ves, la Biblia dice así. La Biblia dice así, pero el concepto de interpretación no es el correcto. 5:20. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en el nombre de Cristo, reconciliados con Dios. ¿Qué era lo que Dios estaba hablando el apóstol Pablo aquí? Nosotros somos los instrumentos que Dios nos usa para llevarlos a un verdadero arrepentimiento y como máxima expresión de ejemplo de vida a Jesucristo. Pero dime usted, ¿los católicos imitan a Cristo? ¿Hacen verdaderamente un arrepentimiento? ¿Por qué ellos viven enjauladitos en lo secreto? ¿Por qué? Pregúntale a las monjitas, ¿qué les pasa a las pobrecitas? Y muchas quizás están ahí de miedo, porque si les hablan les pueden cortar la cabeza. Yo le digo, aquí lo que Dios está diciendo en 2 Corintios 5:20, que los hombres de Dios eran hombres, instrumentos usados, que Dios los usaba para llevar a las almas al arrepentimiento. Pero estos hombres no eran borrachones. Repito, no eran homosexuales, no eran violadores, no eran, como dice, amantes del pecado, del adulterio, de la fornicación. Eran gente que se habían arrepentido. No me venga a decir que usted es esa autoridad. La Iglesia Católica por años ha ocultado la verdad al mundo. Por años ha hecho que las almas, millones, los arrastre al infierno. Pero es tiempo de despertar, iglesia, así nos cuesta la vida. Es tiempo de decirle al mundo que la esperanza para el alma perdida se llama Jesucristo. Que dice, arrepentidos y convertidos para que se borren vuestros pecados y venga de la presencia de Dios tiempos de refrigerio. El verdadero arrepentimiento, el verdadero perdón ofrece cambio de vida. Así que, amigo católico, si tú crees que eres la verdadera fuerza de Cristo, en el día final, y yo lo voy diciendo abiertamente, el anticristo está para manifestarse y tú le vas a dar todos los derechos, lo vas a respaldar a ese diabólico, a ese es una persona. Posiblemente salga de la Iglesia Católica, posiblemente salga de un gran poder económico, de un país poderoso, pero va a ser una persona que va a tratar de doblegar a la fuerza, a las vidas, para que se entreguen y den culto a ese personaje llamado el anticristo, que se revela contra los valores de Cristo. ¿Y cómo está trabajando ahorita? Con el nuevo orden mundial, tratando de cambiar las leyes, donde el hombre con el hombre se puede casar, donde la mujer con la mujer se puede casar, donde el homosexual puede adoptar hijos, y se le está tratando de dar leyes en muchos países. Esos son diabólicos, instrumentos del diablo. Así que, mi hermano, para terminar le digo, no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. El único que tiene poder para perdonar pecados se llama Jesucristo. Así que, mi amigo, mi hermano, difunda este video a más personas y dígale que la esperanza está en Cristo y que los papas, los curas no tienen poder para perdonar pecados. El único que tiene poder para perdonar pecados se llama Jesucristo.
Y Dios usa instrumentos lavados y renovados con su sangre preciosa que les dijeron nunca más al pecado. Dios me lo bendiga ricamente y será hasta la próxima. Y también síganos en el canal de YouTube como Jesucristo Vive, espacio Hildebrando. Así que cualquier sugerencia, escríbalo por favor. Amén y amén.